Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos al sur verdadero, en la isla de Tenerife y concretamente a Arona, y allí está el pintor, el escultor, el actor de cine, de teatro, bueno, un personaje que es Yamil Omar. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Hoy terminamos, hoy vamos a terminar, por fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No tienes ganas? Sí. ¿No tienes ganas? No, yo creo que yo creo que sí. Bueno, pero me alegro. Ya no creo que haya más cuerda ya. Bueno, tienes cuerda para mucho. Bueno, nos quedamos la semana pasada ya con el amor de tu vida, ¿no? Ah, sí. Y con el regreso a Canarias. Bueno, todavía, sí, casi, Sí. Sí. O sea, con el volver. Casi. Oye, ¿por qué vuelves a Canarias? Porque ya estabas cansado. Hombre, porque, a ver si me entiendes, es el mejor sitio para poder vivir, es tu tierra. Ajá. Quieras o no, cuando sales muy joven siempre sueñas con volver a tu tierra. Ya. Aparte de que es muy hermosa, y yo creo que los canarios todos debemos de volver a nuestra tierra, ¿no? Y colaborar. Pero vuelves, Yamil, ella. Vuelves después de haber dado varias vueltas al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hombre, y tanto, imagínate, ¿no? Porque si te pones a ver, cuando yo terminé comercio, en aquella época, sí. Claro, tú sabes que comercio entraba nada más con un año de bachiller, ¿no? Sí. O hacer el examen para poder entrar con 15 o 16, y cuando te encuentras con 19 años, que has terminado Bellas Artes y eres perito mercantil, sí. Y tienes un padre que tiene un comercio, y tú estudiaste comercio, mi padre era palestino, ¿no? Sí. Y claro, tú sabes, los árabes les ha costado mucho emigrar, venir, levantar un negocio, ¿no? Y su hijo mayor, el sueño de él era pues, artista. Es ser artista. Claro, bueno, tu padre artista, no se echaba. Tu padre no entiende ni lo que es eso. Bueno, sí. Artista, se va a morir de hambre. Claro. Eso no puede ser. De todas maneras, Yamil, te ha ido muy bien, como artista, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver si me entiendes, ¿no? El artista nace. Ya. Aunque digan que se hace, nace. Si no tienes unas cualidades desde un principio, porque claro, mis mayores notas eran siempre en dibujo, ¿sabes? Y yo con 12 años, mi madre me puso en arte y oficio en la Plaza Irene González de Santa Cruz, donde estaba la antigua Bellas Artes, ¿no? Que anteriormente creo que fue un instituto, ¿no? Y allí entré a estudiar con 12, 13 años arte y oficio. Y ya cuando tenía 15 años, pues el profesor decía, don Nicolás Oliva, dice, creo que te voy a presentar para Bellas Artes, porque tú estás haciendo los dibujos esos. Nos hacían dibujos al carboncillo, con un papel, lo llamaban papel guarro, un papel blanco, que lo ponían encima de una tabla, trabado con chincheta. El papel era casi no sé, de 70 centímetros, una cosa, y hacías la Venus de Milo, ¿no? Y le tenías que dar la calidad de yeso con el carboncillo, y se veía la figura que era como yeso, ¿no? No era una carne humana, sino esa era la calidad que y después bien hecha, ¿no? Entonces ese era el examen para ingresar en Bellas Artes. Entonces él con 15 años me presentó en Bellas Artes. Y yo ingresé en Bellas Artes y a los 19 había terminado Bellas Artes. Entonces, claro, si no tiene de nacimiento esa cualidad que te da la naturaleza, es muy difícil, ¿no? Por eso hay personas que no necesitan estudiar pintura, sino por su propio, son autodidactas. Sí. ¿Y tú has sido reconocido en Canarias, Yamil? ¿O tú crees que no hay profeta en su tierra? No, bueno, mira, si te digo la verdad, yo no sé.
tampoco soy yo el que lo debo de decir, ¿no? Yo Pero creo que tengo tú te sientes buenos reconocido, amigos. ¿tú te sientes reconocido, Yamil? Hombre, ahora mismo sí. Ahora mismo Ahora sí. mismo sí, porque claro, como he estado viviendo durante un montón de años en el municipio de Arona Sí. y yo he desarrollado aquí una actividad cultural, porque lo mío no era solo, digo, ay, voy a pintar un cuadro, irme a venderlo por ahí, o una escultura. Yo quiero, en la zona que estoy, además aquí en el sur, que el nivel cultural era muy bajo, no existía actividades culturales, bueno, exposiciones o... Piensa, Miguel Ángel, que yo creé aquí en el sur el certamen de pintura, un certamen de pintura importante, el festival de cortometrajes a nivel nacional, importantísimo, ¿sabes? Yo te he traído aquí, pues, grandes críticos de cine que han participado en todos los festivales, ¿no? Que yo organicé. Bueno, organizó el Ayuntamiento de Arona, pero que yo era el que lo colaboraba y el que lo creaba, ¿no? He desarrollado exposiciones en todos los centros culturales del municipio, ¿sabes? Creé el Patronato de Cultura en mi casa, se reunieron en aquella época, era Cayo, estaba el alcalde, los concejales, estoy hablando en el año 81, aquí en casa, echándonos un par de vasos de vino. Yo les dije, era necesario crear un patronato de cultura que controle todas las actividades culturales en el municipio. Ellos me hicieron caso, el secretario lo elaboró, las condiciones, todo eso lo elaboraron y con el tiempo se creó el patronato de cultura, pero nació en mi casa, ¿sabes? Y yo en la época aquella que yo estuve colaborando bastante con el ayuntamiento y aunque siempre he estado detrás, siempre he estado a la disposición, ¿no? Pero se hicieron muchísimas actividades culturales en el municipio de Arona, ¿no? Y ellos ahora me lo han reconocido. Pero es sorpresa para mí, porque a mí me vinieron y me dicen, Yamil, sería bueno que la gente conociera tu obra desde hace años, o sea, como una especie de antológica y tal. Y yo le dije, bueno, pues de acuerdo, si te parece, empezamos con los sepias acrílicos, que era la obra mía de los 70 y pico, y dejamos la obra un poco más atrás, ¿no? Entonces saqué la obra de finales de los 70, de los 80, 90, y lo último que estaba haciendo. Entonces se hizo una exposición en el hall, en la parte alta del Ayuntamiento de Arona, que era la de los sepias acrílicos, en la Casa de la Bodega, que es una antigua bodega que se restauró, el Ayuntamiento la restauró, se la había comprado a una familia de aquí, de Arona, y hicieron una sala de exposiciones, desarrollan actividades de artesanía y está muy bonita y muy bien. Y después en el Centro Cultural de los Cristianos presenté mi última obra, ¿no? Pero yo no sabía nada, que detrás me estaban preparando un homenaje. Bueno, no tenía ni idea. Un busto precioso. Sí, pero es que yo no tenía ni idea. Como quien dice, bueno, pues mira, ya que tengo la obra aquí en mi casa, pues es la primera exposición que hago yo aquí, ¿eh? Porque yo no he querido utilizarme... Date cuenta, o sea, Yamil, que has expuesto en medio mundo y sí, en las ciudades sí. más importantes culturalmente hablando, ¿no? Sí, ¿no? Y en sitios que, bueno, la exposición mía en Viena, por ejemplo, me la presentó el embajador de España en Viena, la hice ahí en la Bagua. Y una exposición que hice bastante importante, fui invitado por la princesa Alia, la hija del rey Hussein, la hice en Amman. Ajá. ¿Sabes? Que allí estuve un mes y estaba bajo la protección de la princesa Alia, ¿eh? Y la hice en las galerías que ellos tenían, que lo llaman la Galería Alia, en un edificio de la compañía aérea Alia, ¿sabes? Donde estaban las oficinas en lo alto y tal, y debajo tenían una hermosa galería que me la me la inauguró ella, la princesa Alia, y estaba allí
el embajador de España en aquel momento, que era Emilio Menéndez del Valle, ¿sabes? Era el embajador de España, que bueno, hubo una anécdota curiosa, porque yo en aquella época estaba en Madrid y tenía que coger el avión para irme a Amman, a la exposición. Mira, y me subo en el avión y estaba allí en la clase turista, de golpe me llega una azafata, ¿no?, del vuelo, y me dice, ¿usted es el señor Yamil Omar? Y yo me quedo allí diciendo, ¿qué habrá pasado? Digo, sí, sí. Dice, mire, es que el señor embajador de España, don Emilio y tal, quiere que usted se acerque allí a primera para hablar con usted y saludarlo. Pues yo me quedé así, asombrado, ¿no? Yo digo, y no sabía por qué, ¿no? Me acerco, que encantado y tal. Digo, mira, es que estoy viendo aquí el periódico El Día, que lo acaban de entregar, a mí no me lo habían dado en ese momento. A mí me habían hecho, me habían hecho una entrevista en El País, era el periódico El País, y salió la entrevista en la contraportada del País, ¿no? Yamil, el pintor canario, tal, que va a exponer en Amman y tal, todo eso, y era la fotografía mía y todo, y el hombre, claro, el periódico El País, imagínate, en los años 80 y pico, uno de los periódicos más importantes en España, ¿no? Y el embajador verme a mí en la contraportada, mi fotografía y toda la gran entrevista, pues el hombre diría, vaya, fuerte tío este, ¿no? Y me dice, nada, ten toda la colaboración y tal. Y de hecho, él fue a la inauguración de la exposición, pero en la embajada en Amman, él organizó una invitación, todos los embajadores que estaban en Amman, en honor mío. Ajá, qué bueno. Entonces, en la casa de la embajada, recibimos en la entrada a todos los embajadores, hizo un cóctel allí, y yo, claro, yo en plan de estrella, ¿no? Él viajaba, fíjate tú, viajaba al lado de él, el representante de CASA era la compañía aérea, que bueno, que fue la que ha absorbido a Airbus, ¿no? Y este era el vendedor que iba a venderle los aviones, sí, ahí, CASA, al gobierno. Sí, CASA se llamaba, y aquel era un representante de CASA, vendedor, que iba a reunirse allí, me imagino, con los mandatarios que pudieran comprar los aviones de CASA, ¿no? Sí. Mira, Yamil, ¿cómo está la cultura en Canarias, Yamil? Hombre, el canario siempre le llama mucho la atención cualquier actividad artística, ¿no? En España, en Canarias han salido grandes escritores, grandes pintores. Se ve que el clima no sé, hay una inquietud artística. El problema que tenemos es que tal vez las autoridades no apoyan tanto las iniciativas de los artistas, porque claro, tú ves a un artista que estudia Bellas Artes, se pega una carrera enorme, ¿no? Y después no puede pintar unos cuadros, no puede ganarse la vida vendiendo un cuadro, una escultura, un diseño, ¿no? Porque no hay un apoyo de verdad. Oiga, un chico de estos que sale, cómprele usted un cuadrito, vaya usted cuando terminen, mira a ver o colabora con él, crea instituciones culturales para que la gente que ha estudiado una carrera de Bellas Artes pueda ganarse la vida. Yo creo que un hombre que ha estudiado Bellas Artes tiene derecho a ganarse la vida como un fontanero, ¿sabes? Como un electricista, Tú como un contabas, arquitecto. Yamil, tú contabas que en algunos países, como es en Francia, el gobierno te compraba cuadros a los noveles. En Holanda. En Holanda. Eso lo hacían ellos, el gobierno municipal era propietario del Museo Fodor, y ellos iban por los estudios de los artistas 2 veces al año y le compraban un cuadrito por lo menos para que la gente pudiera vivir. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no?
Yo creo que mira, aquí en Canarias lo único que nos puede salvar es la cultura, porque aquí, no sé, todo el mundo no quiere más que ganar dinero, tener un hermoso móvil que vale, yo qué sé, lo que vale. Ya los móviles de un año al otro ya no sirven porque sacan cosas nuevas. Ahora está el último móvil que lo puedes doblar, dicen, yo no lo he visto todavía, ¿no? Pues ya la gente lo querrá comprar, ¿sabes? Un televisión, yo creo que antes podías ver la televisión en blanco y negro y veías lo mismo, ¿no? O temblando la televisión no pasa nada, hoy te tienes que comprar una televisión de 1,5 metros, ¿no? Yo qué sé. Y es pequeña, la de 1,5 metros es pequeña. Mira, Yamil, para terminar, ¿cuál es el resumen de tu vida? Hombre, muy agradecido de llegar. Piensa tú que yo tengo 85 años. Bueno. Y yo creo que la vida me ha tratado bien, ¿eh? He logrado vivir, tengo una familia hermosa, aunque mis hijos no viven aquí. Mi hijo vive en Alemania, él estudió en Inglaterra, en Bristol, la carrera él es ingeniero aeronáutico y está trabajando desde hace muchos años para Airbus, ¿no? Y él trabajó ahí en Londres, en Airbus, ahora están en Alemania y mi hija vive en Londres. Les he dado, porque mira, lo triste de la vida es que tus hijos no estén contigo, ¿no? Es triste, ¿no? Ves a tus niños crecer, se van haciendo adolescentes, y mi hijo empezó a estudiar el primer año de física en la universidad aquí, termina el primero, y me dice, papá, yo quiero estudiar ingeniería aeronáutica, y tú tienes dinero para pagarme la carrera. Y le digo, hijo, si no lo tengo yo lo busco, ¿no? Dice, es que me acaban de admitir en una universidad en Bristol y yo no sé si tengo para pagarlo. Digo, no te preocupes, que yo busco el dinero por donde sea. Y mi hijo ya con 19 años estaba en Inglaterra, ya tiene 40 y pico. Y mi hija exactamente igual. Mi hija fue a estudiar audiovisuales a Inglaterra, y a Birmingham y a Birmingham, en la universidad allí de audiovisuales, y ahí se ha quedado. Ha estado en Alemania, en Inglaterra, pero desde que tiene 18, 19 años, ya tiene la niña 40, pues han estado fuera. Y yo he estado orgulloso, porque los padres no debemos de atar a las ilusiones de nuestros hijos, no los podemos tener atados, ¿no? ¿Sabes? Como decir, tú de aquí no sales porque ¿quién me va a cuidar a mí? Yo qué sé, la edad que tengo, estoy con mi mujer y yo no estoy pidiendo a nadie que me cuide, y menos coartar a mis hijos para que me cuiden ellos. Ellos tienen que volar, buscarse la vida y hacerse hombres o mujeres con su autosuficiencia, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante en la vida, que tus hijos se hagan con una cultura y si tiene que ir a otros países a buscarse la vida, pues dejarlo, no frenarlo. Mira, me mandan un mensaje, Yamil, y dice si todavía, en un mensaje de WhatsApp, si todavía tienes el Suzuki SJ410. Sí, bueno, está en la curva de mi carretera, pero ahora es una escultura, ¿sabes? Ah, una escultura, el coche. Sí, porque le puse una escultura en el volante, un personaje que, bueno, que tiene hasta barba, parezco yo a lo mejor cuando era más joven. Y ¿sabes que yo hice una serie que se llaman Escultuinjertos? Yo te lo comenté el otro día, que hice la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Son una serie de personajes un poquito esperpénticos, ¿no? Y entonces los puse en el volante y ahí está, y se ha convertido en una escultura. Lo que pasa es que el Suzuki está el pobre, la gente, los chicos que venían ahí en moto, se llevaban pues los faros, ¿sabes? Y lo han ido deteriorando, el pobre está ya, bueno, se le han llevado hasta las llantas. Ahora es una escultura. Ahora es una escultura que está concretamente... ¿Dónde está concretamente? Pues mira, yo vivo aproximadamente en el kilómetro 90
de la carretera TF28 del sur, ¿no? Ujú. Entonces hay una pendiente, yo en aquella época me compré un terreno, ¿no? Y me hice la casa me la hice con la idea del estudio, quería una independencia, ¿no? Estar un poco alejado de la zona turística. Entonces, en la subida, en la curva, allí está. ¿Sabes? Bueno, a veces vienen la gente caminando y se hacen fotos ahí. ¿Sabes? Que mi mujer dice, quita eso, porque como tengo perros, cada vez que sube alguien, la escandalera con los perros, ¿no? Porque yo tengo 2 perros grandes, de estos mastines del Pirineo, de estos preciosos, que se parecen tipo San Bernardo, noble, y ellos cada vez que suben para ver el G, pues ladrando los perros, y claro, molestan, ¿no? Bueno, pues Pero- Yamil, se nos acabó el tiempo. Yo me comprometo próximamente en ir a visitarte y conocer un poquito más de ti. Bueno, aquí estamos, tú cuando quieras, si tienes, cuando gustes, me pueden llamar cuando quieras, Miguel Ángel, ¿eh? Yamil Omar, ha sido un Como placer. aquello que decían nuestros padres, esta es tu casa, ¿no? Bueno, ha sido un placer conocer la vida de uno de los artistas grandes de este archipiélago canario, Yamil Omar Walsh, que Exacto, Wolf. pintor, Wolf por parte de mi mamá. pintor, escultor, actor además de telenovela, bueno, ha sido de todo, pero bueno, ha sido un placer el conocer tu vida, que bueno, todavía habría que escarbar mucho más, pero bueno, Yamil, Bueno, un abrazo muy oye, fuerte, Miguel Ángel, muchísimas gracias y un abrazo muy toda fuerte. la suerte del mundo y toda la salud del Y mundo. para ti también, con tu emisora y todas tus actividades Un que abrazo, también desarrollas tú, culturales también. un abrazo muy fuerte, Yamil. Otro para ti, Miguel Ángel. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.